La clase pasada estuvimos trabajando con lo que es eh, el enunciado del teorema de Green, ¿sí? Y bueno, la idea era que, pues, en un principio demostrar el enunciado y ver unos ejemplos, ¿no? No nos alcanzó el tiempo para ver ejemplos. Entonces lo vamos a hacer ahorita, por lo menos uno, y después vamos a pasar a la parte de el teorema de Green, pero desde el punto de vista de la rotacional y de la divergencia, que son que es la antesala de los dos teoremas que siguen posteriormente el teorema de Stock, que es con la divergencia, y no, no sé qué es con la divergencia y con el teorema de Gauss, que es el de la rotacional. Entonces es importante que les quede claro qué representa en este contexto el teorema de Green. Recordando un poquito, es la idea de calcular una integral de trayectoria, ¿sí? Pero en este caso, una integral de trayectoria que engloba una trayectoria cerrada simple. A partir de ahí se deduce que se puede calcular esta integral de trayectoria como una integral doble, ¿sí? Sobre una región, que en este caso es la región encerrada sobre la trayectoria, ¿no? O dentro de la trayectoria. Tiene que cumplir todas las condiciones de conjunto medible, no puede ser menos, porque de otra manera, pues no podemos trabajar ahí, ¿no? Bueno, sí podríamos, pero haciendo diferentes cosas. Entonces, enfocado en esto, ahorita vamos a ver un ejemplo y posteriormente el jueves va a venir este Ángel, él es físico, entonces él les va a dar ejemplos más vívidos de lo que es el teorema de Green, ¿sí? Aprovechando que tiene él el contexto de física, pues él les puede dar más ejemplos de esto. Entonces, ya le pedí que les dé ejemplos de esto, del teorema de Green, del rotacional y de la divergencia. De los tres. Entonces, bueno, ahorita conmigo nada más vamos a ver la base. Él va a presentar otras cosas. Bueno, la idea es aplicar el teorema de Green a este pequeño ejemplo. Lo que se dice verificación del teorema de Green está enfocado normalmente en los textos, lo enfocan. Creo que no quieren que les dé el teorema de Green, ¿no? O sea, está muy enojado Tlaloc. Sí. Yo he visto solo una tormenta que parecía huracán, pero allá por donde vivo, llovió casi una hora, pero de una intensidad tremenda, ¿no? Se quemaron, bueno, era un viento terrible y mucha agua. En fin, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Green? Bueno, nos dice que si trabajamos una integral de trayectoria sobre una trayectoria cerrada, ¿sí? Dada una función f
por el diferencial de superficie, perdón, por el diferencial S, o el diferencial de trayectoria, ¿sí? Esto es igual a la integral doble sobre el conjunto de, ¿sí? Definido aquí, este sería C, que define a la frontera del conjunto de, ¿sí? Y esta era la parcial de Q con respecto de Y menos la parcial de P con respecto de X. Ah, entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, se calcula la integral de línea, se llega al resultado y luego se calcula la integral doble. Es una verificación. A eso se le llama verificación. ¿Sí? Que en todo caso es un trabajo doble, pero ya sabiendo que para qué sirve el teorema, pues basta con calcular una vez, ¿no? Bien. ¿Alguna duda antes de comenzar? Bueno, entonces, hay que calcular ambos lados de la identidad, como les decía. O sea, desarrollamos primero la integral de superficie, pero la integral, en este caso de línea, y luego hay que calcular la integral de la integral doble, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer con integrales con coordenadas polares, dadas las características de la región, ¿sí? Hay que verificar que coinciden, o sea, simplemente pues ver los resultados, ¿no? Eso al final. Entonces, la verificación a mano, calcular los dos lados separados y comprobar que coinciden. Predicción cualitativa, el resultado proporcional a pi por la integración angular. A veces, cuando uno hace cálculos desde la perspectiva, por ejemplo, si usan la integral de línea y no aplican ningún cambio trigonométrico, normalmente pueden obtener resultados desde la perspectiva de decimales, o sea, con decimales. Entonces, y cuando hacen el cálculo con integrales con integrales dobles y aplican el cambio de variable para coordenadas polares, entonces ahí lo que van a obtener simple y llanamente es una combinación con pi. En ese contexto, lo único que tienen es que multiplicar pi por lo que tengan a un lado. Entonces, tiene que coincidir ese decimal o ese número en decimales con el resultado que obtengan aparte. ¿Sí? O sea, no se detengan ahí porque pues pueden decir, no, pues es que no son iguales. A ver, pues, espérate, te falta un paso, nada más multiplicar lo que te da pi con el número que obtuviste, ¿no? Y eso es, si no coincide ahí, sí, ya, pues ya, algo está mal, ¿no? Entonces se tienen que regresar a ver dónde estuvo el error. El coeficiente racional proviene de las integrales seno cuarto y coseno cuarto. O sea, van a aparecer estos bichos ahorita. Plan, ¿cuál es la idea? Parametrización canónica de la circunferencia. ¿Sí? Sustituir y simplificar trigonométricamente. Reducir potencias del coseno cuarto, ¿sí? A algo de este estilo, utilizando identidades trigonométricas. Aplicar identidad reductora, bueno, es esta.
esto de aquí, ¿sí? Y bueno, integrar. Bueno, adoptamos la parametrización canónica, definimos eh, nuestros parámetros en cuanto a tau, a teta, y definimos que la curva, pues, en este caso la circunferencia, ¿sí? Que es coseno de teta, seno de teta. O sea, nada extraño, esto ya lo hemos visto. Vamos de 0 a 2pi, donde es donde se mueve teta, y el diferencial con respecto de x para esta cuestión es menos el seno de teta, y el diferencial de y con respecto del coseno de teta es este, ¿no? Bien, entonces, sobre la circunferencia, bueno, definimos x, coseno de teta, y seno de teta, ¿sí? El integrando que está definido de esta forma, ¿sí? ¿Por qué queda definido de esa forma? ¿Cómo está definida la función? ¿Sí? Es como está definida la función con dos componentes. ¿Sí está claro? Entonces, sustituyendo estos términos, o sea, el coseno y los valores de y cúbica y x cúbica con respecto a los diferenciales sobre los cuales se están multiplicando, pues obviamente me dan este resultado. ¿Sí? Nada más sustituimos el seno, sustituimos el coseno, eso es al cubo para y para x, y los diferenciales, ¿no? Ahí ya definidos anteriormente. Esto, bueno, pues simplemente es nada más la operativa, ¿sí? Aplicando simplemente el producto de esto, pues es donde aparece el seno cuarto de teta multiplicado por el diferencial de teta y el coseno, ¿no? En este contexto, usamos la identidad trigonométrica que bueno, separamos en este contexto. ¿Qué hicimos ahí? A ver, ¿quién me dice? Aquí algo que les debe de llamar la atención es esto. Obviamente, ustedes, alguien que empiece en matemáticas diría, pues es el seno cuadrado de teta por más el coseno cuadrado de teta al cuadrado y ya, ¿no? Porque pues saqué el cuadrado de aquí y ya. Pues no. Completamos cuadrados, ¿sí? Eso es lo que hicimos. Entonces, eh, operamos, o sea, abrimos el cuadrado, aparecen más términos, ¿sí? Y a partir de ahí lo que hacemos es pues simplemente operar aritméticamente. Al final esto pues me da 1, ¿no? Por eso aparece 1 menos 2 veces el seno del cuadrado de teta coseno cuadrado de teta. En ese contexto, ya una vez hecho esto, esto es para bajarle el grado al cálculo de la integral, ¿sí? Porque podemos aplicar identidades trigonométricas o propiedades de integración trigonométricas que las vimos en cálculo 2, no sé si lo recordaron. Este, bueno, podemos hacer esto también, ¿sí? Ahora, ¿esto qué va a implicar? Bueno, si tenemos esto de 2 veces el seno de teta coseno de teta, ¿sí? Esto es igual al seno de 2 veces teta.
¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, este bicho, ¿qué le hacemos para poder sacar el cuadrado? Simplemente 4/2, sacamos el 1/2 y tomamos el 4, ¿sí? Ponemos el 2 al cuadrado y sacamos el cuadrado de toda la expresión, ¿sí? O sea, sacamos el cuadrado y nos queda 1/2 de 2 veces el seno de teta, coseno de teta, todo eso al cuadrado. Y es ahí donde aplicamos esta identidad, ¿sí? Y ya eso se convierte en 1/2 del seno cuadrado de 2 veces teta, ¿sí? O, esto viene un poquito mejor explicado, bueno, viene más detallado en las notas, ¿sí? Entonces, ya por eso les subo las notas para que de ahí descarguen las notas y no pierdan tanto el tiempo viendo esto, ¿no? Sino más, ahorita es la explicación. Bien, ahora teniendo esto, bueno, ya nada más es simplemente tenemos esta equivalencia y aplicamos un cambio de variable a este entorno, ¿sí? O sea, a ese término, y pues simplemente tomamos como el seno cuadrado de u igual a 1/2, ¿sí? De 1 menos el coseno. Estamos usando una identidad trigonométrica, ¿sí? Estamos usando una identidad trigonométrica y sustituimos 2z por u, ¿sí? Ahí está. Entonces, ya con eso, lo que aplicamos, pues es nada más una sustitución para este caso y esto es lo que nos queda, ¿sí? O sea, todo el tiempo estamos simplemente llegando a una situación donde estamos simplificando este bicho para seguirlo operando, ¿no? Ahorita estamos nada más trabajando aritméticamente y trigonométricamente. En ese contexto, todo esto es igual a esto. Aquí ya podemos aplicar la integral, porque ya está bastante simplificado. Entonces, tomamos la integral de línea como la habíamos planteado al principio, pero dadas las características que desarrollamos con todo lo que es el álgebra y la aritmética de trigonometría, pues simplemente sustituimos por esto. ¿Sí está claro? Entonces, ahora tenemos la integral de 0 a 2pi de 3/4 más el coseno de 4 por teta entre 4. El 1/4 sale y la integral de 3/4 es igual a, bueno, a 3pi medios, ¿no? Simplemente es 2pi, de ahí sale el 3pi medios, ¿sí? Eh, Fíjense todo el argumento, todo el andamiaje que armamos para darle la vuelta, armar una situación donde se nos acomode fácilmente la integral, ¿no? Normalmente lo que hacemos es entrar y a destajo a darle, ¿no? Picamos piedra y ahí hacemos numerotes y se nos olvida que tenemos identidades trigonométricas, que tenemos cambios de variable, tenemos un montón de cosas. Tenemos métodos de integración para funciones trigonométricas, o sea, tenemos un montón de andamiaje que podemos usar, que ya tenemos visto desde cálculo 1 aquí, y todo eso se nos olvida y vamos con fuerza bruta a tratar de resolver algo que se puede resolver de una manera muy simple, ¿sí?
Ahora, en ese contexto, vamos a calcular la integral de 0 a 2pi del coseno de 4 teta entre 4. Entonces, pues es simplemente hacer un cambio de variable, así de fácil. Sustituimos W por 4 teta y ya, ¿no? De ahí sale el seno, ¿sí? Sustituimos los términos, ¿sí? Uno para el 0 y el otro para 2pi. Entonces, pues es simplemente esto. Ahora, ¿por qué da 0? Porque, bueno, en el seno da 0, pero este es un término que está asociado, pues es simplemente 4 por 2pi. Entonces es un múltiplo de 2pi, pues simplemente en 2pi eso da 0. ¿Sí está claro? Y ya, este es el cálculo de la integral de línea, es 3pi medios. Bien, en el siguiente caso vamos a calcular la integral, pero vamos a hacer el cálculo, pero utilizando el lado derecho de la equivalencia del teorema de Green. ¿Sí? Recuerden ese 3pi medios. ¿Sí? Ahora, por este lado, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero tenemos que calcular las dos derivadas parciales, ¿sí? De P y de Q. ¿Sí? ¿Quién es P y quién es Q? Bueno, P era menos 3y cuadrada, y, menos 3 menos y cúbica, y Q era X cúbica. ¿Sí? Bueno, eh, formamos la diferencia y pues hay que operar lo que haya que operar ahí, si es que hay que operar algo. Pasamos esto, una vez que tengamos ya el resultado de esta diferencia, pasamos todo esto a coordenadas polares, ¿sí? Y pues ya el resto pues es simplemente calcular la integral, ¿vale? Entonces, bueno, hacemos el cálculo de la derivada parcial de Q con respecto de X, ¿sí? Recuerden que no hay que sacar todas las derivadas parciales porque P está en función de XY y Q está en función de XY. Entonces, nada más necesitamos la parcial de P con respecto de Y y la parcial de Q con respecto de X. No necesitamos la otra, ¿sí? Bien, en ese contexto, bueno, calcular la derivada parcial, pues es esto, la de X cúbica con respecto de Q, ¿sí? Y con respecto de P es esto. Entonces, no hay gran ciencia en esto. Juntamos los dos términos, simplificamos un poco, ¿sí? Y obtenemos este resultado. Entonces, ya aparece una x cuadrada, ya aparece una y cuadrada. Es por eso que ahora vamos a usar coordenadas polares, ¿sí? Además de que estamos trabajando sobre el conjunto D, que es una circunferencia, ¿sí? Entonces tomamos x igual a r coseno de teta, y r seno de teta. Donde x cuadrada y y cuadrada son igual a r cuadrada y el diferencial de x y el diferencial de y, esto ya lo calculamos en algún momento, es igual en un cambio de variable, ¿sí? A r por el diferencial de r, el diferencial de teta. Eso ya lo hicimos hace algunas semanas, ¿no? Atrás, cuando vimos cambio de variable. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, teniendo esto, pues simplemente aplicamos la, el resultado que obtuvimos a la integral doble y de ahí hacemos este cambio, ¿sí? Sustituimos, obviamente, r coseno de teta
R seno de teta en X y Y simultáneamente. Sabemos que sacamos la R cuadrada, por eso aparece esta R cuadrada ahí. Esta R es esta de aquí, ¿sí? Y el D de Y, D de X, pues es el resultado de esto nada más. Y pues bueno, coseno de teta y seno de teta da 1. Por eso me da ese resultado, ¿no? Ya ahí nada más hay que multiplicar las R's y obtenemos 3 veces R cúbica. Este es el integrando como tal. Vamos a integrar primero con respecto de R. Podríamos integrar, cambiar la integral por hacerlo con respecto de teta. En este caso no está muy complicada la integral. Sabemos que es R cuarta entre 4, evaluada de 0 a 1. ¿Sí? Nada que les quite el sueño. Y eso es 3 cuartos. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la integral de 0 a 2pi. De 3 cuartos, pues es simplemente 2pi. Y el resultado final es este. Comparándolo con el anterior, me da exactamente el mismo valor. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Ya se dieron cuenta todo el trabajo que se hizo con respecto a la integral de línea y lo que se ahorra uno con la integral doble? ¿Sí? Esta es la potencia que tiene el teorema de Green. O sea, que en términos de eficiencia es mucho más rentable asumir una integral o sea, en el caso de una integral de trayectoria cerrada, simple, ¿sí? Que me genera en ese caso un plano, usar Green. ¿Vale? Bien. Eh, la integral doble, pues es esta, y en este caso, pues el resultado final se corrobora, que en este contexto, pues sí es válido aplicar el teorema de Green, ¿no? Si tenemos una integral de línea abierta, ni lo intento. Tiene que ser una integral cerrada, ¿sí? Una trayectoria cerrada. Podría ser que tengan algo, pues no sé, una trayectoria de este estilo. En este contexto, pues sí valdría la pena aplicar Green, ¿no? Pero bueno, es un caso, eh, un caso aparte. Bien, teniendo esto, pues ya el otro ejemplo es semejante. Entonces, no los quiero aburrir con esto. Vamos a pasar directamente a ver el teorema de Green para funciones vectoriales, ¿sí? Que, bueno, en su forma vectorial, pero desde lo que implica la rotacional y la divergencia, ¿sí? En el Marsden está desglosado posteriormente a esto el tema de campos, ¿cómo se le llama? Algo que ya vimos, campos conservativos, ¿sí? Pero como ya lo vimos, me lo voy a brincar, ¿sí? Lo vimos precisamente cuando estuvimos trabajando integrales de línea, ¿sí? Ahora, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Bueno, pues vamos a darle. Este, mm, ¿Cuál es la idea? Bueno, pues tenemos una introducción, la forma vectorial con rotacional, ejemplo, este campo combinado sobre un disco, ¿sí? Eh, Hacia la divergencia, bueno, el normal exterior, teorema de la divergencia en el plano, ¿sí? Y flujo radical sobre un triángulo.
Y bueno, hacemos una síntesis, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? El teorema de Green en su forma escalar, como ya la hemos estado trabajando, pues es esta, ¿sí? Trabajamos sobre una región D del tipo 3, ¿sí? Tomamos la frontera de esta región, tomamos una función f, que es una función, es un campo vectorial de R2 en R2, de clase C1, y bueno, el resto, ¿no? La integral sobre la frontera, la integral de línea, y la integral doble sobre eh, la región D. La combinación de estos dos, ¿sí? Del teorema anterior, tiene un aspecto arbitrario, ¿sí? Nosotros lo dedujimos de una forma, pero también se puede deducir a partir del rotacional y a partir de la divergencia, ¿sí? O sea, pues dependiendo de qué es lo que estemos trabajando, podemos deducirlo también. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando en el plano, ¿sí? En R2, eh, en el, en el tema de la rotacional y en el tema de la divergencia en R3, pues ahí aparece IJK y aparece un tercer término que es R. Ese término R se anula de alguna manera, ¿sí? En el plano. La componente K del rotacional del campo F, visto como campo R en R3, como tercera componente es nula, ¿sí? O sea, IJK. Pero aquí nada más en el plano tenemos IJ, ¿sí? Una vez reconocida esta identificación, ¿sí? El teorema adquiere una formulación elegante o distinta. Análogamente, otra combinación natural, la divergencia, aparece una versión gemela del teorema. Vamos a ver esto, ¿sí? Forma vectorial con rotacional. Bueno, se afirma esto, ¿sí? Tomamos una función f, o tomamos la misma función f, le aplicamos la integral de línea, ¿sí? Y por otro lado, ahora vamos a ver qué pasa con el rotacional, ¿sí? El rotacional es un vector, ¿sí? Y lo tengo que multiplicar por un factor k, en este caso un producto interior, ¿sí? Ya visto esto, entonces lo vamos a aplicar a una superficie, bueno, no a una superficie, lo vamos a aplicar, bueno, a una superficie plana, que en este caso está en el plano XY, nada más, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a empezar todo el desglose. Entonces, la otra forma es con la divergencia, ¿sí? Aquí vamos a tomar este término que también está definido para las integrales de línea, ¿sí? Recuerden quién era este bicho, ¿perdón? Sí. Ambas son el mismo teorema, en lenguajes distintos. O sea, lo que me están diciendo es que estos dos son equivalentes. Porque obviamente, pues, estos dos son equivalentes. ¿Sí? Y al final estos son equivalentes al teorema de Green inicial. ¿Sí? Entonces, tomamos una definición, tenemos F definida en P, en Q y en R, ¿sí? Para que aparezca un factor K. En este caso, en R3.
El rotacional lo tengo que manejar de esta forma, ¿sí? Donde tengo la parcial con respecto de X, la parcial con respecto de Y, la parcial con respecto de Z, PQR, ¿sí? Es la definición simplemente del rotacional, ¿sí? El gradiente producto cruz con el vector F, ¿sí? Nada más. Y pues esto simplemente es calcular el determinante de esto para que me quede en forma de un vector, ¿sí? Por eso se aplican los vectores canónicos acá arriba, como siempre. En, este, en cualquier producto vectorial tenemos esto, ¿sí? Bien, para un campo plano, el rotacional va a quedar con este término, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor de R es cero. El vector K no puede ser cero, 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 porque es un vector canónico. Ese vector canónico es el 0, 0, 1. Si estamos hasta aquí. Ajá. Entonces, con eso en mente, pues entonces, el único término que se puede anular es R. Esto es lo que les decía al principio. ¿Sí? Para poder trabajar en el plano. Y ustedes dirán, "Ay, ¿para qué trabajar en el plano? Bueno, pues para que vean la correspondencia que hay con el rotacional. Entonces, aplicándolo al rotacional, pues este valor me da cero. Hagan las cuentas, ¿sí? Bueno, pues en el contexto de I, pues me da este. El producto de ese con ese, pues me da cero. Pero en el otro caso me da este, ¿sí? Con K o con J, ¿sí? Que sería este otro, ¿qué es lo que tengo? Este con este y este con este, ¿no? Pero en ambos casos me va a dar cero. Uno, si yo multiplico este por este, me da cero porque R es cero. Pero la parcial de Z en el plano, con respecto de, o cualquier parcial de esto, con respecto de Z es cero, simplemente. ¿Sí lo ven? Y en el último de los casos, pues lo único que me sobrevive es este. Entonces, en esos términos, este cero, este, no, este cero en los dos casos. Los únicos que no se hacen cero son estos dos. Entonces, aquí sí. Este por este, la parcial de Q con respecto de X, menos la parcial de P con respecto de Y, por K. ¿Sí? Ese es el rotacional. Una sola componente no nula en dirección K. ¿Sí? ¿Cuál es esa dirección K? Son los términos verticales. ¿Sí? En un espacio tridimensional son los términos verticales. ¿Sí? Porque en un espacio tridimensional algunos apuntan hacia X, o son paralelos a X, y otros son paralelos a Y. ¿Sí? Los Y son paralelos a X y los Y son paralelos a J. ¿Sí? O los J son paralelos a... Bien, entonces, definición general para cualquier F desde 1 hasta N, para cualquier Rn de clase C1, ¿sí? En la divergencia la podemos ver así. Esto es la definición general de divergencia. ¿Sí? En el caso de la divergencia para solo dos factores, ¿sí? Lo aplicamos a F1, a F2
En este caso, F1 sería P y F2 sería Q. ¿Sí? En ese contexto, la divergencia me queda expresada de esa forma. Ahora, aquí hay un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Por un lado, el signo más, y por el otro, las derivadas parciales. Mm, Si vamos a trabajar con Green, la derivada parcial de P con respecto de X no aparece. Y la parcial derivada con respecto de Q, con respecto de Y, tampoco aparece. Vamos a ver qué pasa ahorita, ¿no? En este caso, por otro lado, la divergencia en R3 me da esto, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos en este contexto? La forma vectorial con rotacional. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿sí? Un ejemplo, circulación, vector normal exterior. Este es lo que vamos a hacer, ¿no? Otro ejemplo, una síntesis, ¿sí? Tenemos una proposición, tomamos una función f, ¿sí? Igual de p y q con ij, y esta tiene que ser de clase C1. Vamos a tomar una trayectoria en R2, tiene que ser una curva de clase C1 a trozos. Entonces, para la trayectoria, el producto interior, o para la integral de trayectoria, necesitamos el producto interior de estos dos, ¿sí? R va a ser la parametrización, ¿sí? R va a ser la parametrización. ¿De quién? De la trayectoria. Recuerden eso, ¿sí? Y esto es igual a esto. Por otro lado, el rotacional, en este caso con respecto de Q, con respecto de K, perdón, sí, está de esta forma. Entonces, tenemos las dos cuestiones, ¿no? La parte que está esbozada desde la perspectiva de la integral de trayectoria y la que acabamos de ver hace un momento en la integral doble con el rotacional, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, bueno, estas dos identidades, no como aparecen aquí, son idénticas, o sea, no es que sean equivalentes. Van a ser equivalentes en la combinación con las integrales, ¿sí? O sea, aquí no podemos afirmar que estas dos sean equivalentes, sino ya una vez puestas en la integral cada una, ya estas, simplemente es lo que vamos a aplicar. Ahora, tomamos gamma de t, ¿sí? Igual a x de t, y de t. Definimos el diferencial de r igual a gamma de t, ¿sí? O gamma prima de t con respecto de t. Y esto va a ser equivalente a el diferencial de x y el diferencial de y. Porque estamos usando una parametrización. O sea, x está en términos del parámetro t y y está en términos del parámetro t. Aquí no se pone porque nos conviene más bien manejar a estos bichos en términos de variables, como tales, no en términos de funciones. ¿Sí está claro? Pero implícitamente está ahí el diferencial de x con respecto de t y el diferencial de y con respecto de t. De t en ambos casos. Que al final se cancelan con este bicho. ¿Sí? Bueno, no es que se cancelen, simplemente por las propiedades de la diferencial se simplifican.
pocas, que es la palabra correcta. Bien, teniendo esto, sustituimos, ¿sí? Tenemos PQ multiplicado por los diferenciales de X y Y, ¿sí? Y pues simplemente tenemos esto. ¿Sí? No es otra cosa, simplemente aplicamos el producto interior, nada más. Por otro lado, en el caso 2 o para 2 tenemos el rotacional, simplemente pues esto ya lo habíamos definido, no tenemos que hacerle nada más. ¿Sí? Y pues nada más. Porque ya por el producto interior con Q, con K, pues simplemente es esto. Esto es lo que me permite entonces simplemente ver, ya aplicando el producto interior entre el rotacional y K, ¿sí? ¿Qué obtengo esto? ¿Alguna duda con esto? ¿Seguros? Bueno. Teorema en su forma vectorial. Ahorita lo que hicimos fue hacer todo un desglose y una descomposición de los términos que vamos a aglomerar ahorita, ¿sí? Ya en la forma vectorial del teorema de Green usando el rotacional. Entonces, tomamos una región del tipo 3, ¿sí? Tomamos la frontera con orientación positiva estándar, que es en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? Y una función P de clase C1. Y lo que estamos afirmando es que la integral de línea sobre la curva cerrada que genera la frontera del conjunto D, ¿sí? Es equivalente a la integral doble, ¿sí? Aquí la demostración es sumamente simple. Si ya se dieron cuenta, aquí no tenemos que hacer gran cosa, ¿sí? Entonces, la lectura física es que el lado izquierdo me permite una circulación del campo en la frontera, ¿sí? El lado derecho, la integral es de la densidad rotacional sobre el interior. ¿Sí recuerdan lo que hacíamos? Bueno, lo que se hacía es tomar el conjunto D y empezar a girar alrededor. ¿Sí? Y siempre a la izquierda va a permanecer el plano, el interior. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Cuál es la demostración? Es en 4 pasos, pero bueno, esto es reducir, reescribir el lado izquierdo de la integral. Esto no, ya lo tenemos. Reescribir el lado derecho. Esto prácticamente ya lo tenemos. ¿Sí? Aplicar el teorema de Green simplemente en su forma y concluir, ¿no? Es, de hecho, una demostración muy sencilla. ¿Sí? Una vez que ya desglosamos todos los términos de lo que es la función con el producto interior del diferencial de la trayectoria y el rotacional. Entonces, una vez visto eso, pues simplemente hay que combinarlos. Y por la identidad que tenemos del producto interior de F con respecto al diferencial de R, pues es esto, ¿no? Simplemente esto. Aplicamos en la integral. No cambiamos nada en función de la frontera porque estamos trabajando en el mismo entorno, en la misma trayectoria. ¿Sí? Esta es
la integral de línea del teorema de Green clásico. ¿Sí? En algunos textos puede aparecer este. En algunos textos. ¿Sí? Y la identidad 2, pues simplemente es esta para el rotacional. Como f es de clase C1, esta función es continua sobre el conjunto cerrado de, ¿sí? Por lo tanto, la integral es este. O sea, esto no tiene más problema y más que explicar, ¿no? Aplicamos el teorema de Green. Bueno, nada más justificando unas cosas. Las hipótesis del teorema se dan. ¿Por qué? Porque también son las mismas hipótesis del teorema en la forma vectorial y coinciden con las del teorema de Green. ¿Sí? Entonces, pues D es del tipo 3, es del tipo 1 y del tipo 2 al mismo tiempo. La frontera recorrida en sentido o en orientación positiva me va a marcar siempre del lado derecho al conjunto. F es de clase C1. En pocas palabras, D es un conjunto medible, ¿sí? F, pues en ambos casos es una función de clase C1. Y por el mismo caso de que ya vimos, pues usando simplemente el teorema de Green, terminamos, ¿sí? Combinando los pasos 1, 2 y 3, pues bueno, tenemos y tenemos este. Ya, simplemente es darnos cuenta que el teorema de, en su forma vectorial es exactamente el mismo que el teorema de Green. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? Bueno, un ejemplo. Bueno, si F es el campo de velocidades de un fluido bidimensional, ¿qué pasa? Bueno, tenemos dos cuestiones. En este caso, la integral de línea mide cuánto ayuda el fluido a recorrer la frontera, ¿sí? O sea, la circulación. El rotacional mide cuánto tiene el fluido al girar en cada punto, o sea, una velocidad angular. La integral doble del rotacional, ¿sí? Acumula esta densidad rotacional sobre todo el interior. El teorema afirma que la circulación neta es igual a la densidad del rotacional acumulada. Y es una afirmación de conservación. Lo que vemos en la frontera está completamente determinado por lo que ocurre en el interior. En este contexto es, bueno, la conservación pues está en referencia con los campos conservativos. Verificación del teorema. En este caso, pues utilizamos el mismo conjunto que habíamos usado, el conjunto de, ¿sí? Tomamos el x cuadrada, y cuadrada, con orientación positiva, consideramos la función f. Esta está dada de esta manera, donde tenemos f de xy igual a x menos y por y más x más y por j. O lo que es lo mismo que es x menos y, x más y. ¿Sí? Ambas componentes las vamos a desglosar dentro de la integral de línea. ¿Sí? Vamos a dar una parametrización en este caso. Tenemos que aplicarlo al rotacional. Y hay que verificar que los dos casos coinciden. ¿Sí? Como ya vimos, en el caso del teorema de Green se tiene que dar la coincidencia. Vamos a ver. Podemos descomponer este caso. Este vector lo podemos descomponer en la suma de estos dos vectores, simplemente. ¿Sí? Identificación de los dos sumandos.
pues simplemente uno es x, y el otro es menos y, x, o sea, tenemos una inversión. ¿Esto qué implica? Bueno, tenemos un campo radial por un lado, ¿sí? Apunta el origen hacia el punto y el otro es un campo de rotación antihorario, ¿sí? Eso es lo que me genera cada uno. Una predicción, la integral de línea sobre la circunferencia captará solo la parte rotacional, porque el término radial es perpendicular a la frontera, no contribuye más. ¿Esto qué quiere decir? Que en los casos en donde tenemos un campo rotator, un campo que hace rotación, ¿sí? En ese contexto, pues es simplemente acordarse y aplicarle el teorema de Green. Y eso es en el caso de ver las trayectorias que se generan a partir de estos campos, ¿sí? Porque pues pueden ser elípticos, pueden ser circunferencias, normalmente son así. Una parametrización canónica de la circunferencia, vamos a utilizar ordenadas polares, evaluar el campo sobre la curvatura, vamos a tomar el cálculo de la suma del producto de P de X más Q de X y observando una cancelación. Vamos a ver que se cancelan cosas por ahí. Aplicar la identidad de pitagórica e integrar. Bueno, la cuestión que va a aplicar ahí una cancelación, bueno, esta lo vamos a ver. Adoptamos la parametrización canónica con orientación positiva. Tomamos la misma de siempre, gamma de teta, r coseno de teta, r seno de teta, con teta entre 0 y 2pi. Los diferenciales ya los hemos trabajado anteriormente. El diferencial de x es menos r seno de teta. Y con respecto de y es r coseno de teta. O sea, aquí no hay nada nuevo, simplemente tenemos esto. Sustituimos x y y, cada uno por r coseno y r seno, respectivamente, y lo vamos a aplicar a la función. Aquí se complican un poquito las cosas por los términos, ¿no? Pero una vez que aplicamos estos valores a P, pues simplemente tenemos R coseno de teta menos R seno de teta, la R sale, y para el Q, o sea, en este caso en la composición con respecto de Q, es R coseno de teta más R seno de teta. Entonces no tenemos nada raro ahí, nada más es la combinación del... Ay, ¿cómo se le llaman? La composición de las funciones. Multiplicando por P, ¿sí? El diferencial de X, ¿sí? Pues es o sea, el diferencial de X es R seno de teta, diferencial de teta. Hay que aplicarlo al producto del coseno y del seno y obtenemos esto, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Bueno. Entonces, hacemos lo mismo con Q, es exactamente lo mismo. Tomamos a Q, lo multiplicamos por el diferencial de Y, tenemos el producto de ambos términos y simplemente ahora vamos a sumar los dos términos que obtuvimos. En conjunción, los dos me da esto, o sea, me da menos R cuadrada, seno de teta, coseno de teta, R cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, seno de teta. ¿Esto qué significa? Bueno, sumamos términos y se cancelan términos unos con otros, ¿sí? O sea, veamos, tenemos R coseno de teta, R seno de teta, ¿sí? Y por el otro lado tenemos R seno de teta, R cuadrada seno de teta, coseno de teta, y este de acá, ¿sí?
Entonces, este es clave, obviamente. ¿Sí? Y en este caso, pues ahí aplicando los términos, se me van a cancelar términos, ¿no? En este caso con el coseno también, porque tengo R coseno cuadrado y el R seno cuadrado, se van a ir términos. Em, Ahí está. Bueno, ¿qué harían ahí? Factorizar, ¿no? Bueno, aquí tenemos la posibilidad de aplicar una identidad trigonométrica. Los términos más menos r cuadrada se cancelan exactamente, ¿sí? Porque son equivalentes, ¿sí? O sea, son opuestos, pues. Uno es el inverso aditivo del otro. Y solo me va a quedar r cuadrada por el coseno cuadrado más r cuadrada del seno cuadrado, que eso en consecuencia me va a quedar r cuadrada por el diferencial de teta. ¿Sí? El integrando es constante, entonces la integral de línea simplemente es esta, ¿sí? Que en este caso sería 2pi por r cuadrada. Ahora, vamos a calcular las derivadas parciales. Vamos a formar la componente k para el rotacional. Vamos a observar que es constante y vamos a integrar el bicho, ¿no? Tenemos la misma función f. Tomamos la parcial de q con respecto de x. Esto es igual a la parcial de x más y, que es el valor de q. Me da 1, ¿sí? Y la parcial de p con respecto de y, me da menos 1. Calculamos el rotacional, es simplemente aplicarlo. Tenemos que sustituir los términos, es 2. ¿Sí? Y esto, bueno, pues de alguna manera cuando calculamos, a ver, bueno, nota importante, constante e igual a 2 sobre todo el plano. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, refleja que el término rotacional, ¿sí? Menos yx gira a una velocidad angular de w igual a 1 y el rotacional vale 2w, vale 2 por w. ¿Sí? Esos son los términos. Ahora, como el integrando es constante, pues esta integral no tiene mucha dificultad, ¿sí? Porque es simplemente el área del conjunto D por la propiedad 1 de integrales, si se acuerdan, ¿sí? Entonces, bueno, pues en este caso sería simplemente, ¿quién es el área? Pues el área es 2pi por r al cuadrado, que era el resultado que obtuvimos al calcular la integral de línea, ¿sí? Entonces, con esto se confirma que el rotacional, o la integral evaluada con el rotacional, es igual a la integral de línea, donde podemos ver que la integral de línea con la integral evaluada en el rotacional es exactamente el teorema de Green. Para campos rotativos.
Entonces, el teorema se verifica explícitamente. Interpretación, la circulación, escala con R cuadrada, el cuadrado. No depende solo de la longitud de la frontera, 2pi por R, sino también del tamaño interior. El factor 2 es proporcionalidad, ¿sí? Es exactamente el valor del rotacional. Ahora, este es el chequeo. Campo radial puro F, ¿sí? Multiplicado por el rotacional, pues es 0. Una circulación 0 se verifica entonces de forma directa que el rotacional es igual a 0. Campo de rotación puro de F con respecto de menos Yx. Tenemos esto multiplicado por K es igual a 2, entonces la circulación está en términos de 2pi por R cuadrada, ¿sí? Alrededor de la circunferencia. Para construir la segunda formulación necesitamos el vector normal, o sea, exterior a la parcial, perdón, a la frontera de cada punto. ¿Esto qué significa? El vector tangente, pues, es el vector normal definido para la trayectoria. O sea, tenemos la trayectoria, definimos en este caso, el vector normal, ahí en algún punto dentro del intervalo A, B, y ahí dentro de la trayectoria obtenemos el vector normal, porque tenemos el vector tangente, ¿sí? Que es la derivada. Ahora necesitamos un vector unitario perpendicular que apunte hacia afuera del conjunto D. Nota importante, combinando con orientación positiva, D está a la izquierda. Bueno, esto ya lo habíamos discutido, ¿no? Para obtener el normal exterior hay que apuntar hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy así, acá, bueno, si tenemos esto, a la izquierda es este vector, a la derecha es este vector. Sí, obviamente en este punto, pues el vector normal haría esto. Bueno, el vector tangente. El vector normal es este. ¿Sí está claro? Bueno, es decir, rota 90 grados en menos, rota en menos 90 grados, sentido horario. ¿Por qué la región está a la izquierda y queremos salir de ella? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la posición de gamma, de teta, ¿sí? Vamos a tomar una parametrización sobre la curva, ¿sí? Que tiene orientación positiva, y el vector normal unitario está definido de esta forma. ¿Sí? El vector normal unitario lo definimos de esta forma. O sea, simplemente invertimos el valor en el punto, obviamente sobre las derivadas, ¿sí? Y le aplicamos la norma para que nos dé el vector normal unitario. Tenemos una rotación del 90 grados en este caso, en el sentido horario. Esto lo podemos ver de esta manera, ¿sí? O sea, si definimos la rotación de esto,
pues simplemente le aplicamos a las coordenadas definidas por estos bichos en términos de R y obtenemos el vector que andamos buscando. Aplicada la tangente, me da esto. ¿Sí? Y dividiendo por la norma, pues tengo esto. O sea, es el mismo vector, pero ya dividido entre la norma del conjunto, o de gamma derivada, ¿no? En este caso sería esto. Exactamente eso. El vector tangente, la norma, ¿sí? Y ya sabemos que siempre apunta a la izquierda, este de acá. Ese es el que tiene orientación positiva. Bien. En exterior, esté rotado 90 grados. ¿Sí? En sentido horario, apuntando hacia afuera. O sea, lo movemos, o sea, estamos así y luego me bajo así. Bien, proposición. Sobre la frontera con orientación positiva, el producto interior de F con respecto a la normal exterior por el diferencial de S es equivalente a esto. ¿Sí? Nota importante, esta identidad es la pieza técnica clave que me permite reducir el teorema con divergencia al teorema de Green. ¿Se acuerdan que en este caso, en el contexto teníamos P y Q? Aquí tenemos menos Q y P. ¿Sí? Entonces, en este punto, el elemento de longitud, ¿sí? Que es el diferencial de S, o el diferencial de trayectoria con respecto a, bueno, es equivalente a la norma del, de la trayectoria, de la derivada de la trayectoria, con respecto al diferencial de t, o de la variable t. Entonces, simplemente sustituyendo estos términos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, tomo el término P y Q, tomo el valor de la derivada de Y, ¿sí? O sea, este es la derivada de gamma, ¿sí? Y esto, pues obviamente dividido entre este, ¿sí? Que es este. ¿Sí está claro? Y el diferencial de S, que es S con respecto a este. O sea, estamos sustituyendo los términos, ¿no? PQ, F, el vector normal exterior y el diferencial de S. Ahí están los tres términos. Sustituyéndolos, pues obviamente me da esto, ¿sí? Estos dos términos se simplifican, ¿sí? El producto de P con Y menos Q con X y pues simplemente sustituyendo vamos a tener introducimos el diferencial de t con el diferencial de x, ¿sí? Como este bicho esta es la derivada de y con respecto de t, y esta es la derivada de x con respecto de t, aplicando el diferencial se simplifican los términos. ¿Sí está claro? Y nos queda esto en ambos casos. Ujú. Bien. Una vez que hicimos esa simplificación, pues obtenemos esto de aquí.
¿sí? Y acomodándolo, pues tenemos esto. Ahora, ¿esto de qué me sirve? Bueno, hemos expresado el flujo en la forma sintáctica del teorema de Green clásico, ¿sí? Con un intercambio y un cambio de signo. O sea, estamos intercambiando P y Q y estamos cambiando el signo de Q, ¿sí? Pero esto es con respecto a quién. Esto es con respecto a la integral de línea, ¿sí? Es donde estamos trabajando ahorita. Entonces, el papel de P lo juega Q o menos Q y el papel de Q lo juega P. ¿Sí está claro? Vean el proceso que se tiene que llevar para acomodar los términos en función de la divergencia, ¿sí? En el caso del rotacional es más simple, pero si tenemos un campo divergente, ¿sí? O sea, un campo divergente es un campo que se amplía, ¿sí? Porque hay momentos en donde ustedes generan un campo vectorial y hay momentos donde en ese campo vectorial hay sumideros, pero hay momentos donde esos sumideros llegan a un punto donde tienen un límite y ahí se van. ¿Sí? Es como la velocidad de escape de una nave, ¿sí? A un campo gravitacional. El campo gravitacional es un sumidero, ¿sí? No es un sumidero así que digamos rotativo, ¿no? Pero sí perpendicular. En ese contexto lo que hacemos es cuando sale la nave, pues se lleva la suficiente velocidad de escape que determina una velocidad mayor a la atracción gravitacional, pues puede salir de la influencia gravitacional del planeta sobre el cual está esa nave y le permite diverger. ¿Sí está claro? Porque la nave es como un vector. ¿Sí? O imagínense o cuando llegan, por ejemplo, a su casa y ven la mesita con una fruta que dejó ahí el hermanito y está llena de moscas de la fruta, ¿no? Y salen volando en cuanto se abre la puerta. Divergen exactamente. Salen disparadas, ¿no? Generan un campo de divergencia. Bien. Eh, teorema. Forma con divergencia, ¿no? Teorema de la divergencia en el plano. Pocas palabras. Entonces tomamos una región D del tipo 3. eh, Esta está con una frontera orientada positivamente. N es el vector normal unitario exterior, ¿sí? Y F está representado por P y Q de clase C1, ¿sí? Tomando en este caso lo que nosotros hemos definido, la integral por el... Este es importantísimo porque ese es lo que invierte a P y a Q, ¿sí? Entonces, ¿perdón? Sí. Sí, porque está en los términos donde tú rotas, o sea, el vector tangente hace esto. Si tú, el vector positivo está a mi izquierda, ¿sí? O sea, ya habíamos visto el dibujo. El vector positivo apunta hacia adentro del conjunto D. Dentro de esto, pues está el vector tangente y el vector tangente, si tú lo rotas 90 grados, tienes esto, pero en sentido positivo, o sea, en este caso. Por eso cambian los valores. Por eso aquí pasa Q acá y P pasa acá, pero Q pasa con negativo. ¿Sí? Lectura física. El lado izquierdo, que es el flujo, ¿sí? De F a través de la frontera, ¿sí? El lado derecho
La integral de divergencia, densidad de fuentes, ¿no? Sobre el interior. La idea es hacerlo en 5 pasos, reescribir el flujo como una integral de Green clásica mediante la identidad anterior. Definir el campo auxiliar F, ¿sí? F estrella igual a este. Aplicar el teorema de Green clásico para campos auxiliares, calcular las derivadas y reconocer la divergencia. Y bueno, concluir. Misma estrategia paralela que pues es más o menos con respecto al rotacional, ¿no? Aprovechando el teorema clásico de Green. Por la identidad demostrada en la sección anterior, bueno, tenemos que el producto interior lo podemos evaluar así. O sea, ya lo hemos visto, ¿no? Y cuando aplicamos la integral de línea, obtenemos esto. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, definimos nuestro conjunto, bueno, nuestra función, o redefinimos nuestra función, donde, bueno, este es el producto interior, o más bien el producto de P con Q, o sea, de los dos vectores, y tomamos F estrella igual a P estrella, Q estrella, donde P estrella es menos Q y donde Q estrella es P, simplemente, ¿sí? Obviamente tienen que ser funciones con respecto de x, y. Estamos trabajando en el plano. ¿Sí? Como f es de clase C1, también f estrella. ¿Sí? O sea, es una redefinición. Entonces simplemente intercambiamos esto. No hacemos otra cosa. Es una redefinición. La hipótesis se aplica al campo F estrella. D es del tipo 3. La frontera tiene orientación positiva, exactamente igual. F estrella es igual a menos Q, P de clase C1. Entonces, la integral por el teorema de Green sería este. ¿Sí? Una vez hecho esto, simplemente tenemos que sustituir los valores de P y de P estrella y de Q estrella por los originales que son menos Q y P. Dentro de las parciales, obviamente me quedaría así, la integral de Q con respecto de X es la integral de P con respecto de X. Y, perdón, la parcial. Y la parcial de P con respecto de Y es la parcial de menos Q con respecto de Y. O sea, simplemente se invierten los términos. Y aquí ya me quedaría lo que me queda en términos de la divergencia. ¿Sí? Y en ese contexto me queda la integral de P con respecto de X más la integral de Q con respecto de X. O sea, aquí estamos utilizando el teorema de que es la divergencia de F en el plano. ¿Sí? Entonces, el cambio de signo en P estrella, que es igual a menos Q, convierte la diferencia del rotacional en la suma de la divergencia. ¿Sí? ¿Esto qué significa en términos de campos vectoriales? ¿Qué interpretación le pueden dar?
Ujú. Se puede decir que un campo de rotación, así muy laxamente hablando, puede ser un campo de divergencia inverso. No sé si me entienden. O sea, un campo rotativo puede ser un campo divergente, invertido. Obviamente invertido en términos de un signo. Si nosotros aplicamos un término al campo de rotación de tal forma que cambie toda la dirección de los vectores, se convierte en un campo divergente. ¿Sí? O sea, si ustedes le multiplican un -1 a un campo, a un campo rotativo, lo convierten en un campo divergente. Esto es laxamente hablando, esto hay que demostrarlo y hay que desarrollarlo, ¿no? Pero bueno, está ahí en el papel. Porque de otra forma no se puede dar esta equivalencia. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Esta reflexión nace a partir de que primero demostramos que el teorema de Green es exactamente el teorema con aspecto vectorial, o sea, utilizando el rotacional. Son exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora, resulta que aquí no es exactamente lo mismo el teorema de Green, pero lo estamos usando para justificar que tenemos interviniendo ahí en la divergencia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues le multipli a la función f, que es un campo vectorial, le multiplicamos un vector normal invertido. Eso fue lo que pasó. Y con eso invertimos el sentido de los vectores. ¿Sí? Que en el origen apuntarían a la izquierda. Multiplicando ese vector normal invertido, apuntan a la derecha. Por un vector, por un vector que te permite invertir los vectores normales de orientación positiva dentro del rotacional. ¿Sí está claro? Bueno, así se entiende mejor, ¿no? Porque tienen el vector tangente, que es el vector director sobre la trayectoria, ¿sí? O sobre el punto donde se genera. Si está orientada la trayectoria de forma positiva, el vector normal de ese vector tangente tiene que ser un vector que apunte hacia adentro. ¿Sí? Si estamos dentro de una trayectoria que es una trayectoria cerrada, simple. ¿Sí? Pero si yo invierto el campo vectorial, apuntaría hacia el otro lado. Y para eso tengo que aplicar un vector normal, unitario, de sentido inverso. No de signo inverso, de sentido inverso. Al vector normal original. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Así que, bueno, esto lo pueden leer nuevamente y van a ver que ese es el proceso que aplicamos aquí. ¿Sí? Bien, jóvenes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno.
Este, bueno, simplemente encadenando todos los pasos, bueno, tenemos este bicho, pues hemos sustituido la integral y pues esto nos da la integral de la divergencia. La integral doble aplicándola a la divergencia. Esto vamos a discutirlo más concienzudamente cuando estemos trabajando con el teorema de Gauss. ¿Sí? Ahorita lo que toca para la siguiente clase, o sea, para mañana, es ver integrales de superficie, ahora sí. ¿Sí? Ahorita ya les di todo lo que tiene que ver con integrales de Green, o sea, el teorema de Green. El teorema de Green en su esquema clásico y el teorema de Green utilizando el rotacional en su forma vectorial y utilizando la divergencia. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, con esto queda demostrado el teorema. Entonces, nos voy a dejar con esto y continuamos mañana. ¿Sale? Pues ahora sí que no sea leve porque está lloviendo. Ya se había calmado un poco, ¿no? Hace rato. Se había calmado un poco hace rato. Bueno, entonces mañana toca, esto lo vimos porque ustedes lo pidieron, pero con esto matamos el primer teorema, que es el teorema de Green. Faltan el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Terminando de ver lo que es el teorema, terminando de ver integrales de superficie, entonces entramos a Stokes y Gauss. ¿Sale? Pero ya tuvieron una introducción que son estos dos teoremas que acabamos de demostrar. Entonces nos vemos mañana, jóvenes. Gracias por venir. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's